Nunca creí mucho en ese viejo dicho de que el amor llega cuando menos te lo esperas. Siempre pensé que era un romanticismo un poco exagerado, como si la vida fuera generosa con nosotros simplemente porque sí. Pero hoy, al recordar todo lo que he pasado, daría lo que fuera por haber sospechado algo cuando el destino me lo puso delante. Porque, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría corrido. Le habría dado la espalda antes de permitir que esa sonrisa amable y esa actitud tranquila me atravesaran como una silenciosa promesa de seguridad. Antes de que él transformara mis días en luz, y luego, en sombras que nunca imaginé que enfrentaría. Dicen que el peligro no siempre llega con pasos pesados. A veces se acerca lentamente, con manos suaves, palabras dulces y una mirada tan atenta que la confundes con amor verdadero. Yo lo hice. Y así fue como me involucré con un hombre que, a primera vista, era tan perfecto que casi parecía producto de mi imaginación. El tipo de hombre que cualquier mujer adulta, cansada, herida, experimentada, mira y piensa, ahora va a suceder. Después de tantas cicatrices, aprendes a reconocer patrones, pero también a valorar las rarezas. Él era una rareza, o eso parecía, pero había algo ahí, pequeño, sutil, como un ruido que oyes a lo lejos, pero decides ignorar. Un comentario de reojo, una mirada que se detuvo un segundo más, una ausencia difícil de explicar. Pequeñas señales que interpreté como resultado de mi inseguridad. Tenía miedo de arruinarlo todo por sobreinterpretarlo. Y así fue como abrí la puerta al secreto más cruel que he presenciado en mi vida. La historia que voy a contar trata sobre ese amor, o lo que yo creía que era amor, y sobre cómo un hombre perfecto puede, de hecho, ocultar las peores verdades tras una máscara impecable. Trata sobre la confianza, la manipulación, el deseo, la esperanza y el dolor de descubrir que alguien a quien dejas entrar en tu corazón también es capaz de destruirlo por dentro. Pero antes de continuar, respire profundamente, porque lo que viene a continuación no es solo una bella historia que se vuelve amarga, es una verdadera inmersión en el tipo de relación que al principio parece un sueño, y una advertencia silenciosa sobre todo lo que fingimos no ver cuando queremos creer que hemos encontrado a la persona adecuada. Por cierto, antes de continuar, dime una cosa. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Siempre es increíble saber el alcance que pueden tener estas palabras. Y si disfrutas de este tipo de relatos profundos y reales sobre relaciones, suscríbete al canal. Me ayudas a seguir ofreciéndote historias intensas como esta. Ahora, volvamos al principio de todo. O mejor dicho, en el momento exacto en que mi vida empezó a dividirse entre antes de él y después de él. Estaba en un pequeño café, uno de esos lugares acogedores que solo encuentras cuando deambulas sin rumbo. Era tarde, el viento era frío y había decidido hacer algo que hacía tiempo que no hacía: sentarme solo, sin prisas, sin celular, solo conmigo mismo y mis pensamientos. Me sentía vacía, ni triste ni deprimida, simplemente vacía, como si la vida hubiera seguido un ritmo tan automático que ya no reconocía mis propios deseos. Quizás por eso estaba allí, intentando recordar cómo era respirar hondo y existir sin prisas. Fue entonces cuando entró. No puedo explicar por qué, pero hubo un cambio en la atmósfera, como si la puerta hubiera dejado entrar un poco más de luz junto con su cuerpo. No era el tipo de belleza evidente, la que se nota por su perfecta simetría. Era una belleza tranquila y discreta, la que llama la atención porque hay algo interesante, algo que no puedes nombrar. Buscó un sitio para sentarse y el café estaba casi lleno. Casi. Había una mesa vacía cerca de la mía. Nuestras miradas se cruzaron un instante y sentí ese extraño escalofrío en el estómago que solo aparece cuando algo nuevo está a punto de suceder. Sonrió, una sonrisa lenta y educada, y se acercó. Pero antes de llegar, la camarera le informó que la mesa estaba reservada. Miró a su alrededor, sin opciones, y luego hizo una simple pregunta que lo cambiaría todo. ¿Te importa si me siento aquí? Te prometo que no te molestaré. Hablaba con una calma cautivadora, el tipo de voz que invita a bajar la guardia. Debería haber sentido cierta resistencia, pero no la sentí. Al contrario,
Sentí curiosidad y la dejé ir. Se sentó, pidió un café negro, y entonces comenzó el tipo de conversación que derriba muros internos que ni siquiera te dabas cuenta de que habías construido. Primero, casual, clima, café, libros. Luego, más personal, no a través de la intrusión, sino a través de una escucha tan atenta que era imposible no abrirse un poco. En menos de 15 minutos, dije cosas que normalmente guardo para personas que conozco desde hace meses. Esto ya debería haber sido una señal. Pero en ese momento, parecía natural. Me pareció correcto. Se llamaba Álvaro. Trabajaba restaurando obras de arte antiguas, algo tan inusual que me hizo preguntarme si bromeaba conmigo. Pero no era así. Describió su trabajo con una fascinación tan hermosa que me cautivó sin darme cuenta. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando me di cuenta, el café estaba cerrando. Se levantó, se puso el abrigo y me miró con una expresión amable. Fue una hermosa coincidencia encontrarte aquí, por casualidad. Si tan solo hubiera sabido, me pidió mi número. Se lo di, sin dudarlo, sin miedo. Y cuando se despidió, sentí algo dentro de mí que hacía mucho tiempo que no sentía: expectativa. No tenía idea de que estaba dando mis primeros pasos hacia el secreto más cruel de mi vida. No podría explicar exactamente por qué, pero había algo en Álvaro que me atraía como un imán. No era solo su evidente encanto, esa sonrisa pausada que parecía elegir con cuidado. Era su silencio. Ese silencio lleno de intenciones ocultas, como si cada pausa fuera una puerta que aún no había abierto. Al principio, tenía la constante sensación de estar en presencia de un hombre que sabía más de mí de lo que revelaba. Quizás era la forma en que me observaba cuando creía que no me veía, sin juzgarme, sin prisa, solo con profunda curiosidad, como si intentara memorizar quién era. Y yo, que siempre he sido tan cautelosa, tan desconfiada por naturaleza, deseaba que me vieran exactamente así. La segunda vez que nos vimos, llovía. Casi me doy por vencida. Pero apareció con un paraguas enorme, se rió al ver mi pelo mojado y dijo: «Me gustas tal como eres. Parece que el mundo intentó arruinarte, pero no pudo. Eso rompió mis defensas. No era un encanto barato, era diferente». Álvaro tenía esa capacidad casi hipnótica de transformar pequeños momentos en recuerdos. Caminamos unas cuadras bajo la lluvia ligera, hablando de todo y de nada, como si fuéramos dos viejos conocidos que reanudaban una conversación interrumpida. Y por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde debía estar. Pero claro, yo aún no lo sabía. No sabía los detalles que ocultaba también. No me di cuenta de cómo esas pequeñas rarezas, que en ese momento parecían raras, luego se convertirían en señales evidentes que ignoré por ingenuidad o por necesidad. La primera cosa extraña ocurrió esa misma noche. Cuando llegamos a la cafetería, insistió en que entráramos. Un lugar pequeño y acogedor con un delicioso aroma a café recién molido. Escogió la mesa más alejada, donde casi nadie podía verlo. Bromeé: «¿Te estás escondiendo de alguien?». Y sonrió, pero la sonrisa tardó demasiado tiempo en aparecer. «No, para nada. Simplemente me gustan los lugares tranquilos». Acepté la respuesta, pero una punzada de desconfianza se apoderó de mí. Quizás fue una coincidencia, quizás, pero la forma en que siempre miraba a su alrededor antes de sentarse, eso me impactó. Hablamos durante horas. Me hacía preguntas profundas, pero las esquivaba cuando intentaba saber más sobre él. No es que mintiera, era peor aún. Hablaba poco, siempre con precisión, como si hubiera ensayado cada frase antes de pronunciarla. En ningún momento se contradecía, y esto, paradójicamente, lo hacía todo más inquietante. Nadie es tan coherente. Cuando salimos del café ya era tarde por la noche, y él me acompañó hasta mi coche. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó. Mi corazón, que parecía haber vuelto a la adolescencia, respondió antes que mi razón. Él puede. Me sostuvo la mano solo unos segundos, y algo en su tacto, algo allí, no era natural. Era demasiado cálido, demasiado intenso, como si hubiera tensión tras ese simple gesto, como si lo hubiera esperado mucho tiempo. De camino a casa, 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. Recordé cómo me observaba,
cómo escogía sus palabras, cómo a veces parecía seguro, a veces demasiado distante, como si llevara un peso invisible. Y fue entonces cuando, por primera vez, surgió dentro de mí la pregunta silenciosa: ¿quién era exactamente Álvaro? Pero el encanto, o la ilusión, hablaba más fuerte. Era tan raro sentir algo así, tan raro que alguien despertara en mí esa peligrosa mezcla de consuelo y misterio, que me convencí de que exageraba, de que solo era miedo a permitirme sentir algo de nuevo, de que yo, después de tanto tiempo sola, tal vez dudara de alguien demasiado bueno por pura costumbre. Y durante unos días me convencí de esta mentira. La segunda reunión tuvo lugar 3 días después, y allí surgieron más señales. Señales que, en retrospectiva, parecen demasiado obvias, casi evidentes, pero que, en ese momento, envuelto en el encanto, decidí ignorar. Llegó antes que yo. Siempre lo hacía. Y siempre parecía aliviado cuando yo llegaba, como si de verdad temiera que no apareciera, o como si mi presencia resolviera algún problema interno que no entendía. Al sentarnos, sonó su celular. Miró la pantalla y lo apagó inmediatamente, colocándolo boca abajo sobre la mesa. Pero lo vi. Vi el nombre parpadear un segundo antes de desaparecer. Un nombre de mujer. Un nombre que no reconocí. ¿No vas a responder?, pregunté, intentando sonar alegre. Nada importante, respondió demasiado rápido. Y por primera vez, algo dentro de mí se retorció, pero cambió de tema con tanta habilidad, con tanta delicadeza, que en cuestión de minutos me reía de sus historias. Historias que más tarde descubriría que nunca existieron. La noche terminó con él abrazándome fuerte, demasiado fuerte, como si no quisiera soltarme, y volví a sentir esa tensión en su cuerpo, como si algo estuviera a punto de estallar. Y entonces, en medio de ese abrazo, susurró algo que me dejó completamente desarmada. No tienes idea de cuánto te necesitaba. En ese momento todo tenía sentido, y al mismo tiempo, absolutamente nada tenía sentido. Simplemente no sabía que, a partir de entonces, cada paso que daba hacia Álvaro era un paso más profundo en la historia más peligrosa de mi vida. Debería haber sospechado algo en cuanto oí el sonido de su puerta al abrirse apresuradamente, como si estuviera limpiando el desastre de un crimen antes de dejarme entrar. Pero en ese momento no quería ver nada. Tenía miedo de arruinar lo que parecía, por primera vez en mi vida, una verdadera oportunidad de ser feliz después de tantas relaciones que me habían dejado marcadas. Cuando finalmente abrió la puerta, su cabello estaba húmedo, su cara estaba ligeramente enrojecida y su respiración no coincidía con la explicación que me había dado. Estaba durmiendo en el sofá. Salté y corrí. Sonreí, pero algo dentro de mí desencadenó una sutil advertencia, como un susurro que inmediatamente silencié. La casa de Álvaro era hermosa, organizada, pero estéril. No había marcos de fotos, objetos personales, recuerdos, nada que contara la historia de una vida. Era como entrar en un escenario cuidadosamente construido, pero tenía un estilo tan seguro, amable y atento, que preferí interpretarlo como elegancia minimalista. Y durante semanas, todo siguió así. Mensajes de buenos días, él preparando mis comidas favoritas, recogiéndome del trabajo incluso cuando le decía que no lo necesitaba. Pero había detalles, siempre los detalles, que se acumulaban como pequeñas grietas en una pared aparentemente sólida. Su celular, por ejemplo. Nunca lo vi desbloqueado. Siempre estaba en silencio, con la pantalla hacia abajo o guardado en el bolsillo, incluso dentro de casa. Cuando sonaba, contestaba lejos de mí, casi siempre en el patio trasero, paseándose de un lado a otro, susurrando. Cosas relacionadas con el trabajo, dijo. ¿Pero qué trabajo requiere susurrar a las 11 de la noche? Otra cosa que empezó a molestarme fue su rutina. Álvaro siempre parecía disponible. Nunca tenía compromisos propios, nunca salía con amigos, nunca hablaba de su familia. Era como si su mundo hubiera empezado a existir el día que me conoció. Y aunque una parte de mí se sentía halagada por tener tanta atención, otra parte se preguntaba, ¿quién era él antes de mí? ¿Y por qué parecía tan desesperado por evitar que me enterara? Intenté sacarlo a la ligera durante una cena en su casa.
Había preparado un plato tan bien sazonado que parecía obra de un chef profesional. «Nunca hablas de tu familia», empecé, intentando sonar casual. Su mano, que se llevaba el tenedor a la boca, se quedó congelada en el aire durante medio segundo, pero recuperó la sonrisa demasiado rápido. «Estamos lejos», respondió. «Es una historia complicada». No insistí, pero atesoré ese microsegundo de vacilación y empecé a coleccionar otros momentos como ese, como la noche que me dijo que tenía una reunión importante y no podía verme. No pasa nada, pasa. Pero horas después, cuando salí a comprar algo a la farmacia, vi un coche muy parecido al suyo aparcado en el aparcamiento de un restaurante. Tenía las mismas lunas tintadas y el mismo discreto arañazo cerca de la rueda trasera. Y dentro, sentado en una mesa lejos de él, había un hombre que se parecía a él. La luz era tenue. Yo estaba lejos, pero mi corazón reconoció en esa silueta una postura, un gesto con las manos, algo imposible de confundir. Y no estaba solo. Había una mujer parada frente a él, morena, elegante, con un blazer burdeos. Conversaban como si compartieran una vieja intimidad, no como una reunión de negocios organizada a la ligera. Y entonces ocurrió algo. Giró la cara hacia un lado y tuve la certeza absoluta. Era Álvaro. Mi primer instinto fue irme, sin confrontaciones ni escándalos. Simplemente largarme. Y eso hice. Pero me faltaba la respiración y el corazón me latía con fuerza. Luchaba contra un dolor infantil, casi humillante. ¿Y si me estaban engañando otra vez? Sin embargo, cuando hablamos después de esa noche, Álvaro estuvo como siempre, amable, atento y disponible, con una explicación perfecta en la punta de la lengua. Y yo lo escuché. Yo quería creer. Dejé la verdad esperando afuera, pero la vida tiene una curiosa forma de revelar lo que intentamos ocultarnos. Y la primera gran parte de quién era realmente llegó justo cuando menos preparada estaba para descubrirlo. Después de aquella noche en que Álvaro apareció de la nada en la puerta de mi apartamento, diciendo que sentía que algo dentro de mí se había roto. Algo dentro de mí realmente se descontroló. Todavía estaba conmocionada por la discusión que tuvimos. Todavía intentaba entender por qué reaccionaba así cada vez que necesitaba espacio. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí, una parte cansada, frágil y necesitada, quería creer que había llegado allí por amor, no por descontrol, no por obsesión, por amor. Y eso fue lo que reforzó en los días siguientes. Empezó a enviarme mensajes más dulces, más largos, casi poéticos. Me enviaba café a domicilio, incluso antes de que despertara, como anticipándose a mis necesidades. Sabía cuándo estaba agotada, cuándo estaba irritada, cuándo estaba triste. Decía que sentía mi cambio de energía. Decía que lo percibía en el aire. Pensé que era exagerado, pero de alguna manera lo interpreté como sensibilidad. Un hombre emocionalmente atento era todo lo que creía merecer y que nunca había encontrado. Pero poco a poco, los restos más oscuros de ese encantamiento comenzaron a aparecer. Un sábado, recibí una llamada de una amiga preguntándome si estaba bien. Respondí que sí, sin entender nada. Dijo que había visto mi estado en la aplicación, un mensaje pesado, hablando de soledad, abandono y desilusión, pero no había publicado nada. Cuando abrí el teléfono, allí estaba, palabras que nunca escribí, como si alguien hubiera invadido mi mente y hubiera expuesto públicamente mi peor estado emocional. Lo borré inmediatamente, aterrorizada, y por alguna razón que no quería admitir, la primera persona en la que pensé fue en Álvaro. Pero él estuvo conmigo la noche anterior, ¿verdad? Le comenté, intentando parecer tranquila. Frunció el ceño, me sujetó la cara con excesiva dulzura y dijo que estaba muy distraída, que quizá lo había escrito sin darme cuenta, que necesitaba descansar, que llevaba demasiada carga. Y por un momento le creí, porque lo decía todo con tanta seguridad, con una serenidad que anulaba cualquier cuestionamiento, como si él fuera el único adulto en la habitación y yo una persona confundida que necesitaba guía. No me di cuenta en ese momento de cómo este silencioso cambio me estaba moldeando, doblegándome poco a poco. La semana siguiente, Álvaro empezó a aparecer en mis sitios sin que yo le avisara.
Una vez salí del trabajo para almorzar con un compañero y al sentarme en el restaurante recibí un mensaje suyo. ¿Disfrutando de la crema de calabaza? Eres de lugares acogedores como este. Me quedé paralizada. Miré a mi alrededor, intentando encontrarlo, pero no lo vi. Dijo que era una coincidencia, que solo lo sentía cuando yo estaba cómoda, que era una conexión poco común. Y yo, con el deseo desesperado de creer en el lado hermoso de cualquier cosa que se pareciera al amor, acepté esa versión. Pero la verdad ya estaba abriendo grietas dentro de mí. Una noche me desperté con la extraña sensación de que había alguien en la habitación. Todo mi cuerpo se tensó antes de que mi conciencia se diera cuenta de la realidad. Al abrir los ojos, no había nada, solo un silencio penetrante. Encendí la lámpara de la mesilla de noche, intentando reírme de mí mismo, pero algo en el aire se sentía mal, como si una presencia acabara de irse, como si la energía del espacio se hubiera alterado. Y cuando fui a la cocina a buscar agua, noté que la ventana del área de servicio estaba entreabierta. Nunca la dejaba así. Al día siguiente, hablé con Álvaro sobre ello, intentando quitarle importancia como una paranoia tonta. Se puso serio, casi ofendido, y me dijo que necesitaba confiar más en él, que mi miedo revelaba traumas sin resolver. De nuevo, con delicadeza pero firmeza. Y el problema es que él siempre parecía saber más de mí que yo misma. Con el tiempo, empezó a cambiar pequeñas cosas en mi apartamento. Un cuadro que juraría haber dejado torcido ahora estaba recto. Una vela que nunca encendí había sido usada. Una prenda que había perdido reapareció doblada en el armario. Me pregunté si me estaba volviendo loca. Y esa duda me carcomía, porque el Álvaro que yo conocía no parecía capaz de nada oscuro. Era amable, sensible, detallista, demasiado perfecto. Y quizá eso era exactamente lo que debería haber temido desde el principio. Pero el punto de quiebre ocurrió de una manera tan simple que resulta casi irónico. Una noche le escribí un mensaje diciéndole que me iba a dormir temprano. Apagué el teléfono, cerré la puerta y me envolví en mi manta. Menos de 5 minutos después, recibí una notificación. Era de él. No necesitas fingir que estás dormido. Sé que estás despierto. Se me puso la piel de gallina. Desbloqueé el dispositivo, confundido, pero antes de que pudiera escribir algo, llegó otro mensaje. Te miro porque te amo. En ese momento, el sonido de algo cayendo en la habitación, un objeto ligero, pero suficiente para cortarme la respiración, me dejó paralizado. Me levanté lentamente, intentando ignorar la creciente sensación de que ya no estaba solo, de que tal vez nunca lo había estado. Y fue esa noche que me di cuenta de que el hombre perfecto que había idealizado se estaba convirtiendo en un espejo roto, y que estaba a punto de descubrir lo que realmente se escondía tras esa superficie impecable. No esperaba que la noche que empezó con una simple cena terminara como un terremoto silencioso en mi interior. Incluso ahora, al cerrar los ojos, puedo revivir cada detalle, no por elección propia, sino porque algunos momentos se quedan grabados en mi memoria como una cicatriz fresca. Álvaro me llevó a un pequeño y elegante restaurante con una iluminación amarillenta que le daba al lugar un aire excesivamente romántico, sobre todo considerando que intentaba, a toda costa, mantenerlo como una simple posibilidad. Me tomó de la mano varias veces y me permití relajarme. Después de todo, después de las últimas semanas, me merecía una velada desenfadada, y él parecía disponible, presente, casi cariñoso. Pero justo allí, al comienzo de la noche, una de esas extrañas señales que insistí en ignorar dio el primer aviso. La camarera se acercó a la mesa y saludó a Álvaro por su nombre. No como se saluda a los clientes habituales, sino con una familiaridad que me hizo encoger los hombros. Un «Hola, Álvaro, me alegra verte de nuevo», seguido de una breve sonrisa, pero cargada de algo que no pude descifrar. Se rió, cambió de tema, pidió el vino más caro de la casa y cambió de tema con la habilidad de un ilusionista. Y yo, una vez más, caí en su trampa. Al terminar la cena, ya nos dirigíamos al coche cuando recibió una llamada. El teléfono vibró con insistencia, 3 veces seguidas, y las rechazó todas, visiblemente molesto. La pantalla se iluminó un segundo,
y sin querer vi aparecer un nombre, Marisa. Mi corazón saltó tan alto que sentí como si resonara en mis costillas. No dije nada. Todavía no. La madurez me ha enseñado que no toda confrontación tiene que nacer de un impulso, pero seguía ardiendo en mi interior como una brasa escondida entre las cenizas. Después de la tercera llamada, dejó escapar un suspiro de impaciencia. «Lo siento, Clarice. Es trabajo», dijo rápidamente, y yo solo asentí. Pero la verdad es que nadie llama a un compañero de trabajo por un corazón al lado de su nombre. De vuelta en mi apartamento, insistió en subir. Rechacé cortésmente la oferta, diciendo que estaba cansada, lo cual era en parte cierto. Pero la verdadera razón era otra. Necesitaba silencio para pensar, para entender por qué, de repente, tenía la sensación de estar entrando en un lugar peligroso sin darme cuenta. Me abrazó antes de irse. Un abrazo demasiado fuerte, demasiado largo, como si intentara anclarme a algo que sabía que no era sólido. Me quedé allí, inmóvil, intentando comprender qué significaba ese abrazo. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vi que su mirada se desviaba un instante, rápido, casi imperceptible. Era como si estuviera evaluando algo sobre mí, pesándome, midiéndome, u ocultando algo. No estaba muy seguro. Y fue esa misma noche, sola en la cama, que ese pensamiento inquietante tomó forma. ¿Por qué siempre parece demasiado perfecto, excepto cuando se le escapa algo que no coincide con esa perfección? Intenté convencerme de que era solo la paranoia de una mujer que ya había sido lastimada. Intenté encontrar justificaciones racionales, explicar la llamada, la camarera, la mirada extraña. Pero la verdad es que por primera vez sentí miedo. No tengo miedo de Álvaro, pero tenía miedo de lo que podría estar a punto de descubrir. Y este miedo fue solo el primer paso hacia un abismo mucho más profundo de lo que imaginaba. Al despertar esa mañana, algo dentro de mí se sentía raro, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había comprendido. La habitación estaba demasiado silenciosa, ese silencio que no apacigua, sino que sofoca. Álvaro ya se había ido a trabajar, pero había preparado café y dejado una nota amable, como siempre. «Volveré temprano. Estaba pensando que podríamos cenar fuera esta noche. Echo de menos tu sonrisa». Eso fue exactamente lo que me confundió. ¿Cómo pudo alguien tan atento encender simultáneamente en mí un sentimiento constante de ser observado, manipulado, guiado en direcciones que no entendía? Pasé la mañana intentando mantenerme ocupada, pero el recuerdo de la noche anterior no se me iba de la cabeza. Su mirada, esa mirada vacía y extraña, como si no estuviera realmente allí, como si se hubiera desconectado de sí mismo por unos segundos. Intenté justificarlo, como siempre. Cansancio, quizás, estrés, pero algo dentro de mí sabía, había más. A primera hora de la tarde, mientras ordenaba la estantería del salón, encontré algo que no debería estar allí. Algo que parecía haber sido colocado a toda prisa detrás de una pila de libros viejos. Un sobre rígido color crema, sin nombre ni sello, solo una discreta marca en la esquina. Un símbolo circular con 3 líneas cruzadas en el centro. Nunca había visto nada igual. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si estuviera impulsando la sangre demasiado rápido. Abrí el sobre lentamente, intentando evitar que mis manos temblaran. Dentro había 3 cosas. Una fotografía en blanco y negro de una mujer desconocida, quizás de unos 40 años, sonriendo tímidamente. Un trozo de papel doblado con algo escrito a mano. Una llave pequeña, plateada y sin ninguna marca. Antes de ver lo que estaba escrito, di vuelta a la foto. Había una fecha, 2017, y una frase corta. Ella también lo creyó. Mi cuerpo se enfrió. Ella también lo creyó. ¿Qué clase de frase fue esa? Mis dedos, ya temblorosos, desdoblaron el papel doblado. La letra era hermosa, pulcra y aterradoramente familiar. No cometas el mismo error. Por un momento pensé que mi corazón se iba a detener. Parecía alerta, parecía una amenaza, parecía una advertencia. No pude entenderlo. Y entonces, como un golpe frío, me llegó el pensamiento que había estado intentando alejar durante semanas. Podría ser que Álvaro no fuera quien decía ser.
Respiré profundamente, pero el aire se sentía pesado dentro de mi pecho. Fue mucha información para asimilar, pero al mismo tiempo, una parte de mí, la misma parte que se esconde cuando la verdad es demasiada, comenzó a reconstruir todo lo que había estado ignorando. Las llamadas que respondió en el pasillo, viajes de última hora, las veces en que mi presencia pareció irritarlo abruptamente, los lapsos en los que parecía una persona completamente diferente. Algo estaba profundamente mal. Volví a guardar todo en el sobre y lo escondí en el cajón de la ropa interior, como si protegerlo fuera una forma de protegerme a mí mismo. Necesitaba pensar, necesitaba observar, necesitaba estar seguro antes de enfrentarlo, pero el destino decidió no darme tiempo. A las 18:43 escuché la llave girando en la puerta. Llegó antes, mucho antes de lo habitual. Cuando entró, tenía una sonrisa encantadora en su rostro, la misma sonrisa que siempre derretía mis defensas. Pero ese día, no me tranquilizó. Él me asustó. «Cariño», dijo acercándose lentamente, «pareces tensa. ¿Pasó algo?» Se me secó la boca. Su voz era demasiado suave, demasiado controlado. Es esencial. Por dentro yo era un desastre. Por fuera me tocaba llevar la máscara que él siempre supo romper. «Solo estoy cansado», respondí. Fue un día muy largo. Se acercó más y me acarició la cara con el pulgar. Sus ojos me atraparon como anzuelos. «Te conozco. No me mientas». Esa frase, pronunciada tantas veces antes en momentos románticos, sonó como una amenaza en ese instante. Sonreí, aunque se me revolvió el estómago. «Solo necesito descansar un poco». Se me quedó mirando durante varios largos segundos, demasiado largo, y entonces su sonrisa regresó, lenta, casi ensayada. «Está bien, te cuidaré hoy». Fue a la cocina a preparar algo, como si no pasara nada fuera de lo normal. Pero yo lo sabía, pude sentirlo. El sobre lo había cambiado todo. Y lo más aterrador era la creciente sensación de que él también sabía que algo había cambiado en mí. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando la imagen de Álvaro con otra mujer, como si mis ojos necesitaran minutos para aceptar lo que mi corazón rechazaba por completo. Sentí que mi cuerpo flaqueaba, como si la tierra se hubiera vuelto líquida. Un entumecimiento me recorrió los brazos, las piernas, la cara. No respiraba. Me di cuenta cuando un suspiro largo y tembloroso escapó de mi pecho. La foto permaneció abierta, brillando en la pantalla, cruelmente nítida. La mujer a su lado no solo parecía cercana, parecía íntima, cómplice, enamorada. No había distancia, no había duda. Era una foto que dos personas se tomaron cuando creían que nadie tendría que ocultarla jamás. En ese momento, sentí como si alguien me hubiera metido la mano en mi interior y hubiera sacado todo lo que yo llamaba seguridad, confianza y paz, y hubiera dejado el espacio completamente vacío. Cerré los ojos, pero la imagen seguía ardiendo en mi mente. No sabía cuánto tiempo había pasado entre que abrí esa foto y finalmente pude soltar el teléfono. Quizás minutos, quizás una eternidad. El apartamento estaba demasiado silencioso. Ese silencio que amplifica cada pensamiento, cada miedo, cada hipótesis devastadora. Caminé hacia la ventana, sin ver bien la calle. Las luces del coche se movían como estelas borrosas, pero solo podía oír mi propia respiración intentando adaptarse al impacto. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Las preguntas llegaban en oleadas, como si mi mente intentara organizar el caos, pero lo único que lograba era abrir nuevos agujeros en el mismo lugar que ya me dolía. Me senté en el sofá, me llevé las manos a la cara y dejé que el peso de ese momento me invadiera por completo. Todavía no he llorado. Era como si hasta las lágrimas estuvieran en shock. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Álvaro. Sentí que mi estómago se revolvía instantáneamente. No respondí. Poco después dejó un mensaje. «Estoy en casa. ¿Está todo bien? ¿Todo está bien?» Me reí. Una risa corta, incrédula, casi histérica. La ironía de ese «¿estás bien?» fue como echar sal directamente sobre una herida aún abierta. Pero una parte de mí, la más irracional,
La más herida, la más desesperada por creer en el hombre que amaba, quería responder con calma. Quería fingir que no había visto nada. Quería darle tiempo para que se explicara. Quería creer que había una justificación plausible. Pero otro grupo, el que estaba despertando después de meses de empatía y ceguera emocional, comenzó a respirar más pesadamente. Cuando recuperé el control, cogí el teléfono y escribí: ¿podemos hablar en persona mañana? Lo borré. Escribí algo más. Vi una foto. Lo borré también. Terminé dejando el teléfono, sin poder decidirme. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo estaba quieto. Fue en ese preciso momento de la historia, unos 2 minutos después del impacto inicial, cuando me di cuenta de algo. Ese descubrimiento no se trataba solo de una traición. Había algo más profundo, algo que conectaba todos los comportamientos extraños, todas las inconsistencias que había ignorado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba viendo. Me tumbé en el sofá, demasiado asustada para ir a la habitación que aún olía a él. Cerré los ojos y dejé que el silencio me pesara de nuevo, pero esta vez no era el silencio de la desesperación. Era el silencio de alguien que estaba a punto de juntar las piezas. No pude dormir. La noche se alargó, pesada, con pensamientos fragmentados que iban y venían como destellos. A medida que el sol comenzaba a salir, proyectando una tenue luz a través de la ventana, sentí la necesidad de tomar una decisión. Algo dentro de mí sabía que el día siguiente no sería solo una conversación, sería el comienzo de una verdad mucho más profunda y mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Y yo estaría preparado, o al menos lo intentaría. No sé si alguna vez has sentido el cambio de temperatura del aire sin que nadie abriera una ventana, como si el propio ambiente presentiera que algo grave estaba a punto de ocurrir. Eso fue exactamente lo que sentí cuando me senté en el café donde Álvaro nos invitó a vernos. Había elegido una mesa en un rincón, cerca de una estantería llena de libros viejos que nadie parecía tocar. La luz era tenue, la música demasiado suave, el ambiente demasiado tranquilo. Todo eso contrastaba con la agitación que yo sentía en el pecho. Al acercarme, levantó lentamente la vista y de inmediato algo pareció fuera de lugar. Ese hombre que siempre mantenía un control absoluto sobre cada detalle, ahora tenía una mirada vacía, como si estuviera cansado de mantener su propia máscara. «Viniste», dijo, como si realmente lo dudara. «Tú lo pediste, Álvaro, y necesito respuestas». Respiró hondo, se pasó las manos por el pelo y se quedó mirando la mesa unos segundos. Luego me miró y dijo con la calma de quien anuncia su propia sentencia: «Antes que nada, necesito que me dejes terminar de hablar, por favor». La forma en que lo dijo me dio escalofríos. No sonaba a arrogancia, sonaba a desesperación contenida. Asentí. Él empezó: «Sé que crees que te mentí desde el principio, y, en cierto modo, lo hice, pero no fue a propósito. Intentaba arreglar algo, y terminé haciéndote daño». Se me hizo un nudo en el estómago. «Álvaro, ¿de qué estás hablando?». Pero no respondió de inmediato. En cambio, sacó un sobre arrugado y doblado de su bolsillo. Lo arrojó sobre la mesa como si quisiera deshacerse de él. «Antes de abrirlo», continuó, «tienes que entender que no soy quien crees, y que debería habértelo dicho desde el principio». No toqué el sobre. Solo lo miré fijamente, como si fuera una bomba. Algo dentro de mí me decía que todo cambiaría a partir de ese momento. «No lo voy a abrir hasta que me digas qué hay dentro», respondí. Tragó saliva con fuerza. «Se trata de Mariana». El nombre cayó entre nosotros como una piedra lanzada al mar. La mujer misteriosa. La mujer que todos decían que había sido importante para él. La mujer de la que nadie hablaba realmente. «¿Qué le pasa?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Álvaro cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir coraje para continuar. No era solo alguien que conocía. No era solo una persona especial. Ella desapareció por mi culpa. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Desapareció? Él asintió lentamente. Y por eso me da miedo acercarme a la gente. Por eso me distancio cuando empiezo a sentir algo fuerte. Me da miedo volver a hacerlo. Contigo. El mundo dio vueltas por un instante.
Mi mente buscaba desesperadamente el significado de esas palabras. Álvaro, tienes que explicarme esto. Ahora. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Vulnerabilidad. Una vulnerabilidad tan profunda que resultaba casi desconcertante. No digo que le haya hecho nada. No es eso. Pero fui yo quien la puso en esa situación. Fui yo quien la llevó a ese punto sin darse cuenta. Y cuando todo pasó, no tuve el valor de afrontar la verdad, ni de afrontar a nadie. Estaba completamente confundido. Sentía miedo, curiosidad, ira, empatía, todo a la vez. ¿Y qué hay en el sobre?, pregunté finalmente. Él respiró profundamente. El último mensaje que me envió antes de desaparecer. Se instaló un pesado silencio. Por unos segundos, todo a mi alrededor pareció congelarse. La música dejó de tener sentido. Las conversaciones de fondo se desvanecieron en la distancia. Era como si el mundo estuviera esperando mi reacción. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté en voz baja. Porque, cuando empecé a involucrarme contigo, empezaron a aparecer las mismas señales, los mismos miedos, los mismos comportamientos, y empecé a pensar, dudó, que tal vez estaba repitiendo la historia, que era tóxico, peligroso, incorrecto para ti. Eso dolió más de lo que esperaba, no por lo que dijo, sino por lo sinceramente que lo creía. Álvaro, intenté tocarle la mano, pero la retiró. Podrías haberme hablado, podrías haberme dicho esto antes. Él negó con la cabeza. No sabía cómo, no quería perderte, pero tampoco quería hacerte daño. Y terminé haciendo ambas cosas. Por un momento, quise abrir el sobre allí mismo, pero algo me lo impidió. Una sensación extraña, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo para siempre. Todavía no sé si debo escuchar todo esto que viene de ti, o de lo que hay dentro de ti, dije. Él simplemente murmuró, lo sé. El silencio volvió, y entonces, antes de que pudiera decir nada, alguien apareció junto a nuestra mesa. Una mujer, alta, delgada, cabello corto y canoso, ojos profundos y firmes. Y una presencia tan fuerte que hizo que el aire en ese café cambiara de dirección. Ella miró directamente a Álvaro. Pensé que nunca te volvería a ver, dijo, con la voz demasiado tranquila para el peso de las palabras. Álvaro se puso pálido, muy pálido. Entonces ella me miró y sonrió. Tú debes ser el nuevo. Mi corazón se aceleró. Creo que lo sabía incluso antes de escuchar la confirmación, pero escucharlo tal como vino me puso la piel de gallina. Álvaro susurró, casi sin voz, Mariana. Y así, sin previo aviso, la mujer que había desaparecido reapareció justo delante de nosotros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Afuera, el viento nocturno susurraba entre las ramas de acacia, ese sonido seco y áspero que siempre me inquietaba. Álvaro estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas, la mirada fija en un punto invisible de la alfombra. No se dio cuenta de que había entrado, o fingió no darse cuenta. Toda la casa parecía contener el aire, como esperando que algo sucediera. Me acerqué lentamente. Después de todo lo que había descubierto, cada fragmento torcido, cada pista que intentaba ocultar, mi voz salió baja, casi un susurro. Álvaro, tenemos que hablar. Me miró con esa expresión que tantas veces me había engañado. Tranquila, amable, aparentemente vulnerable. El tipo de mirada que hacía creer a cualquiera que era exactamente quien decía ser. Pero yo ya no era la misma mujer que lo había conocido en aquella cafetería meses atrás. Ya había visto lo que se escondía tras ese rostro perfecto. Me imaginé que vendrías, respondió con voz más fría de lo que esperaba. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla fina. No parecía nervioso. No parecía tener miedo de que descubriera la verdad. Al contrario, había un rastro de irritación, casi de cansancio. Álvaro, ¿por qué me mentiste?, pregunté, sintiendo que me ardía la garganta. ¿Sobre todo? ¿Sobre quién eres? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre tu pasado? Soltó una risa corta y sin humor. Una risa amarga. Porque la verdad no encaja con la imagen que querías ver de mí. Esto me impactó más que cualquier respuesta violenta. Porque, en cierto modo, había una pequeña sombra de verdad allí. Me había enamorado de una versión idealizada de él, sí,
Pero esa idealización solo se dio porque él trabajó duro para construirla, ladrillo a ladrillo. Quería la verdad, Álvaro. Eso es todo. Se pasó la mano por la cara, impaciente. ¿La verdad?, repitió con sarcasmo. La verdad es que no estabas preparado. Nadie lo está. Sentí que mi corazón se apretaba en mi pecho. Así que explícamelo. Ahora, a tu manera, sin mentir. Por un momento, me observó el rostro, como si calculara cuánto podría soportar oír. Luego, se levantó lentamente del sofá. La luz amarillenta de la habitación proyectaba sombras intensas en su rostro, revelando rasgos que nunca antes había notado, como si hubiera envejecido de repente, o tal vez estuviera viendo, por primera vez, al hombre tras la máscara. ¿Quieres saber mi secreto más cruel?, preguntó, caminando hacia mí. Con cada paso que daba, una sensación de frío me recorría la espalda. Debería haberme retirado. Una parte de mí gritaba que corriera. Pero algo, quizás la necesidad, quizás el orgullo, me mantuvo allí, firme, enfrentándolo. Sí, respondí, quiero. Se detuvo tan cerca que pude oler su colonia, la misma colonia que, durante meses, se había pegado a mi piel como una promesa. Ahora, ese aroma me resultaba amenazante, casi sofocante. Entonces escucha con atención, dijo, ladeando ligeramente la cabeza, porque después de que diga esto, nada volverá a ser igual. Mi cuerpo se puso rígido. Respiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Nunca fui el hombre que creías conocer, empezó. Y todo lo que pasó entre nosotros, cada encuentro, cada conversación, cada gesto, fue calculado. Sentí un dolor agudo en el pecho, casi físico. ¿Calculado? Me quebró la voz. ¿Pero por qué? Ofreció una leve sonrisa. No era una sonrisa bonita, era una sonrisa tensa y sin emoción, porque fuiste útil. Esa palabra rebotó dentro de mí, quemando todo a su paso. Útil, no amado, no deseado, no elegido, útil. Se me nubló la vista por un momento. Intenté mantener la compostura, pero el corazón me latía tan fuerte que me mareé. ¿Para qué sirve, Álvaro? ¿Qué escondes? Se pasó la mano por el pelo, como molesto por un detalle insignificante. Eso es lo curioso de ti, murmuró. Siempre preguntando, siempre indagando, incluso cuando no deberías. Y antes de que pudiera responder, caminó hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. Si realmente quieres entender, ven conmigo. Sus palabras resonaron por toda la casa. Dudé. Cada instinto dentro de mí me gritaba que no lo siguiera, pero necesitaba saberlo. Necesitaba terminar esto, incluso si el final era algo que nunca estaba listo para afrontar. Respiré profundamente y di el primer paso tras él. No recuerdo exactamente cuándo dejé de sentir que conocía a Álvaro, y empecé a sentir que intentaba descifrarlo. Estar cerca de él tenía un brillo seductor, pero también una sombra que no podía identificar, y cuanto más intentaba ignorar esa sombra, más imposible se me hacía evitar. Después de aquella noche en que llegó a casa con cara de cansancio y olor a lluvia, sin explicar por qué había desaparecido todo el día, empecé a notar patrones, pequeños, sutiles, pero imposibles de ignorar cuando lo veíamos juntos. Siempre elegía los lugares a los que íbamos. Controlaba los horarios. Incluso controlaba cómo hablábamos, siempre desviando preguntas sobre el pasado, como si me estuviera prohibido revisitar cualquier cosa que existiera antes de mí. Pero lo más extraño fue cómo reaccionó cuando sonó mi celular. Apretó la mandíbula brevemente, miró rápidamente la pantalla, como si estuviera evaluando riesgos. Intentó disimularlo, y a veces lo lograba, otras veces no. Aún así, seguí enamorada. Era ridículo admitirlo, pero la forma en que pronunciaba mi nombre con tanta calma me desarmó. Hizo que todas las preguntas perdieran su poder, como si fueran solo mis inseguridades, un fantasma del pasado intentando sabotearme. Y quizá lo fue. Tenía miedo de perder a alguien que, hasta entonces, parecía el primer capítulo de una nueva vida. Pero el destino tiene una forma peculiar de revelarnos verdades que no pedimos. Todo empezó a desmoronarse un sábado por la mañana. Álvaro dijo que necesitaba salir temprano para atender un asunto de trabajo.
Nada nuevo. La diferencia fue que, minutos después, mientras ordenaba la cocina, oí un ruido metálico proveniente del pasillo del edificio, como si algo se hubiera caído. Fui a ver. En las escaleras estaba el llavero de Álvaro, el mismo que siempre llevaba consigo, el mismo que supuestamente tenía en el bolsillo en ese momento. Lo recogí, y en ese instante se me cortó la respiración. No era solo el llavero. Era la sensación de que este objeto era la primera pieza concreta de un rompecabezas que no quería armar. Intenté hablar con él. Lo llamé 1, 2, 5 veces. No contestó, pero ese día apareció horas después, con el llavero en la mano. El mismo llavero. El mío estaba dentro del cajón de la sala, donde lo había puesto antes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No notó mi inquietud, o sí la notó y fingió no notarla. Me dio un beso casual, dijo que estaba cansado. Se metió en la ducha y se encerró allí mucho más tiempo del habitual. Mientras corría el agua, abrí el cajón y me quedé mirando el llavero que había dentro. ¿Por qué había dos idénticos? ¿Por qué tenía un llavero idéntico, con idénticos arañazos, idénticas marcas? Pero aquella mañana, se había caído por las escaleras. Fue entonces cuando me di cuenta. Nada en Álvaro era una coincidencia. Sabía que algo andaba mal, muy mal. Y aún así, no tenía idea de qué tan profundo era ese agujero, o lo cruel que era el secreto que ocultaba. Un secreto que cambiaría para siempre mi visión del hombre que tanto amaba. No dormí esa noche. Por mucho que intentara cerrar los ojos, era como si diminutas grietas de todo lo que no quería ver se abrieran en mi mente. El peso de los acontecimientos recientes, el apartamento secreto, la repentina frialdad de Álvaro, la sensación de que algo muy malo se ocultaba con tanto esmero, me perseguía como una sombra que no respetaba límites. Y, sin embargo, aunque todo me gritaba que huyera, algo más grande me acercaba a él. Quizá la necesidad de comprender, quizá la terca esperanza de que todo tuviera una explicación plausible. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Casi se me sale el corazón del pecho. Era él. Su voz sonaba diferente, más baja, más lenta, como si eligiera cada palabra con incómoda cautela. «Tenemos que hablar», dijo. «Hoy mismo, sin falta». El silencio que siguió fue tan pesado que casi me dejó sin aliento. «¿Dónde?», pregunté. «En mi casa, a las 8 de la noche, sola». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era la primera vez que insistía en que fuera sola. Antes, siempre me había animado a sentirme segura, cómoda, rodeada de gente si quería. Ahora, parecía casi una orden. Pasé todo el día dando vueltas, intentando organizar mis ideas, intentando reconstruir los fragmentos sueltos del enigma en el que se estaba convirtiendo. Pero nada encajaba. Nada explicaba los momentos de intenso cariño, seguidos de una fría distancia. Nada justificaba la existencia de un apartamento que nunca mencionaba. Nada explicaba los lapsos de tiempo en que desaparecía, siempre encubiertos con excusas demasiado perfectas. Cuando por fin dieron las 8, aparqué el coche delante de su casa. La calle silenciosa parecía contener la respiración conmigo. Las luces estaban apagadas. Solo un rayo de luz se filtraba por debajo de la puerta, como si algo latiera en mi interior. 1. Nada. Volví a llamar, y entonces la puerta se abrió sola, como si hubiera estado apenas entreabierta. «¿Álvaro?», llamé en voz baja, casi un susurro. No hay respuesta. Entré lentamente. El aire se sentía más frío de lo debido. Mis pasos resonaban de forma extraña, como si la casa estuviera más vacía que nunca. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido bajo proveniente del pasillo. No sonaba exactamente como llorar, pero tampoco era solo respirar. Era algo intermedio, algo contenido, algo que intentaba no existir. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Cada paso parecía un pacto con lo desconocido. Al doblar la esquina, vi a Álvaro sentado en el suelo. Tenía la espalda contra la pared. Se cubría la cara con las manos. Respiraba agitadamente, como si intentara contener algo, pero ya estuviera perdiendo la batalla. «Álvaro, ¿qué pasa?». No levantó la cara de inmediato. Simplemente dejó caer los brazos lentamente,
dejando al descubierto sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. «No quería que lo supieras», murmuró. «¿Sabías qué?». Respiró hondo, largo, doloroso. «¿Quién soy realmente?». El silencio que siguió a la frase fue como una ruptura, como si todo lo que conocía estuviera a punto de derrumbarse, pieza por pieza. «Álvaro, me estás asustando. Háblame. Haz que esto tenga sentido». Cerró los ojos y meneó la cabeza. «Nada de esto debería haber pasado. Solo quería protegerte, pero ya fue demasiado lejos. Y ahora ya no hay forma de ocultarlo». «¿Proteger de qué?». Mi voz salió casi entrecortada. Me miró, y en ese instante, por primera vez desde que lo conocí, sentí no miedo de él, sino de lo que se escondía tras esa mirada cansada y derrotada, y cargada de algo que nunca había visto en un ser humano. «Antes de decírtelo», dijo con la voz casi ronca, «tienes que prometerme que me escucharás todo, hasta el final, por mucho que duela, por imposible que parezca creerlo». Mi pecho se apretó. «Prometo». «Entonces siéntate», susurró, «porque lo que voy a decirte destruirá todo lo que crees saber sobre mí». Y allí, en esa habitación oscura, en ese umbral entre lo conocido y lo impensable, comprendí que mi mayor error no había sido ignorar las extrañas señales. Mi mayor error había sido creer que estaba viviendo una historia de amor común y corriente. Me equivoqué, muy mal. Y la verdad que estaba a punto de revelar era mucho peor de lo que había imaginado. Nunca he sido de creer en las coincidencias, pero esa mañana, al despertar con el móvil vibrando sin parar, sentí de inmediato que algo iba a cambiar. Mensajes, conexiones perdidas, notificaciones de redes sociales, todo de personas que ni siquiera recordaba que existían. Y todos decían lo mismo. «¿Has visto esto?». Me tomó unos segundos comprenderlo. Tomé mis gafas, pasé el dedo por la pantalla y cuando por fin abrí el video que todos me enviaban, sentí un nudo en el estómago. El corazón me latía tan fuerte que me sudaron las manos y por un momento pensé que me iba a desmayar. En el video, grabado con la cámara de un celular en un restaurante aparentemente común, allí estaba Álvaro, meticulosamente vestido, impecable como siempre, pero completamente irreconocible en esencia. El hombre sentado frente a él no era un amigo, no era un compañero de trabajo, era alguien cuya mano sostenía con una intimidad imposible de ignorar. Un gesto lento, cariñoso, casi ensayado. Y entonces, las palabras que destrozaron cualquier ilusión restante. «Te prometo que no descubrirá nada». Pausé el video inmediatamente. No podía continuar. Sentía calor en todo el cuerpo, como si me quemara por dentro. Era un dolor que no provenía de la piel, sino de algo mucho más profundo, como si me hubieran clavado una cuchilla lenta y fríamente en el hueso. 1000 pensamientos me invadieron la cabeza. Ira, vergüenza, incredulidad, un amor herido, casi implorando una mentira que me salvara. Pero lo supe. Incluso antes de terminar de ver, lo supe. El hombre perfecto, el que decía que yo era su refugio, que me traía flores en los días más difíciles, que me miraba como si fuera la única luz en su vida. Tenía una segunda vida, y quizá una tercera, y una cuarta. Aún no lo sabía. Pero en ese momento, al ver el video pausado, noté una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Una sonrisa torcida, fría y calculadora. No era el Álvaro que conocía, ni el que creía conocer. Era otra persona, alguien a quien probablemente nunca había visto realmente. Cuando recuperé el aliento, me levanté, fui a la cocina y me senté a la mesa como si cada parte de mi cuerpo pesara toneladas. La casa estaba silenciosa, pesada, cargada de una tensión invisible. Durante unos segundos me quedé allí, mirando al vacío, tratando de reunir las fuerzas para decidir qué hacer. Y entonces, como si el universo hubiera decidido darme la última pieza del rompecabezas, mi celular volvió a vibrar. Una nueva notificación, no de amigos ni de conocidos, sino de alguien completamente inesperado. Una mujer. Su mensaje fue breve, directo y devastador. «Necesitamos hablar. Se trata de Álvaro. Sé quién eres.
En ese momento sentí que la historia estaba a punto de tomar un giro mucho más oscuro de lo que había imaginado, porque todo secreto cruel comienza así, con una pequeña revelación, casi silenciosa, pero que abre puertas que nunca deberían abrirse, y estaba a punto de repasarlos todos. No pude responder de inmediato. El sonido de la revelación aún resonaba en mi interior. Álvaro, un hombre cariñoso, educado, paciente, de mirada tierna y manos que sujetaban las mías como si tuvieran miedo de perderme. Y ahora, este mismo hombre, destrozado por dentro, pidiendo perdón con la voz entrecortada por las lágrimas. «Nunca quise hacerte daño», repitió, como si fuera un mantra para seguir adelante. «Es solo que no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que tú también huyeras de mí». También. Esa palabra me golpeó fuerte. Fue la primera vez que admitió, sin lugar a dudas, que esa herida había estado allí durante mucho tiempo, que yo era simplemente la última persona en tocar una herida que había estado ocultando durante años. Respiré hondo y me acerqué a él lentamente. No levantó la cara. Parecía demasiado avergonzado para hacerlo, pero pude sentir su temblor desde lejos. «Álvaro», mi voz salió baja. «Mírame, por favor». Solo se levantó cuando se dio cuenta de que mi tono no era de enojo. Y cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, vi. No fue malicia, no era frialdad, no fue manipulación. Era miedo, un miedo tan profundo que parecía tener raíces profundas en el pecho. «Nunca imaginé que pasarías por algo así», susurré. «Pero no puedes llevar esta carga sola». Cerró los ojos y dejó caer otra lágrima. «¿Aún estás hablándome?» La pregunta dolió más que nada. Era sincera, desesperada, casi infantil. Era como si alguien le hubiera enseñado que si cometía un error, lo descartarían sin explicación. Y ahora, cada fracaso, incluso los pequeños, reavivaban ese miedo. Me senté a su lado en el banco de madera y puse mi mano sobre la suya. Se quedó paralizado, como si esperara que lo apartara en cualquier momento. «Álvaro, me duele». «Claro que sí», dije con sinceridad, sin levantar la voz. «Pero no quiero irme. Y no te abandonaré. Solo necesito entenderlo todo. Absolutamente todo». Respiró profundamente, como quien reúne coraje para cruzar un puente estrecho. «Así que te lo contaré, desde el principio». Y así empezó. Me explicó que años atrás, antes de conocerme, había estado en una relación destructiva, una en la que ser invisible era más seguro que ser visto. Una relación en la que cada error era motivo de ataque, cada retraso justificaba una acusación y cada gesto amoroso era ridiculizado. Pensé que, si llegaba a ser perfecto, no sería criticado. «¿Perfecto?», pregunté suavemente. «Sí», sonrió, pero era una sonrisa triste. «El hombre perfecto, el novio perfecto, el esposo perfecto, el que nunca se queja, nunca falla, nunca se cansa, porque quien se cansa o falla, se descarta». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y cuándo te diste cuenta de que eso te hacía daño?» «Cuando ya era demasiado tarde». Se miró las manos. «Cuando ya no sabía quién era sin intentar complacer a nadie». Silencio. Un silencio pesado, pero necesario. «¿Y después de que todo terminó?», pregunté. «¿Qué pasó?» «Prometí que nunca dejaría que nadie me destruyera así otra vez. Pero, sin darme cuenta, me convertí en alguien que se esconde demasiado, que habla muy poco, que se guarda todo para sí misma, que intenta ser perfecta porque cree que, si no, se quedará atrás». Y luego me miró con una de las expresiones más vulnerables que he visto en toda mi vida. «Cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de ti, entré en pánico». «¿Pánico?», porque eres exactamente el tipo de persona que me daría miedo perder. Mi corazón casi se detiene. ¿Es por eso que me ocultabas partes de tu vida? Porque tenía miedo de que cuando vieras quién soy realmente, te fueras. Llené mis pulmones lentamente, tratando de absorberlo todo. «Álvaro, ¿te has dado cuenta de que lo único que realmente hizo daño a nuestra relación fue el silencio?» Él miró hacia otro lado, avergonzado. «Lo sé, y estoy intentando cambiar. Solo necesito tiempo. No para esconderme, sino para aprender a confiar en ti como te mereces». Respiró profundamente y añadió: «No quiero perderte. No otra vez. No así». Sostuve suavemente su rostro,
obligándolo a mirarme. No quiero ser solo un fantasma más en tu historia, dije con firmeza. Pero tampoco puedo competir con un trauma que no me dejas ver. Tienes que abrir esa puerta. Puedo entrar contigo, pero no puedo derribarla. Él asintió lentamente. Y en ese momento, por primera vez desde que todo empezó, sentí que finalmente estábamos del mismo lado de la verdad, y no en rincones opuestos, tratando de adivinar lo que el otro estaba pensando. El cielo empezaba a oscurecerse, y las luces de la plaza se encendían una a una, como si quisieran iluminar esa misma conversación. Él respiró profundamente. Quiero contártelo todo, pero hay una cosa más, y esta es la parte más difícil. Sentí que se me apretaba el estómago. Álvaro, ¿qué más escondes? Cerró los ojos por un segundo, como quien se zambulle antes de cruzar un río. La parte que aún no sabes, murmuró, no tiene que ver con mi pasado. Entonces, ¿de qué se trata? Sobre algo que todavía está sucediendo. Todo dentro de mí se congeló. Álvaro, ¿de qué estás hablando? Finalmente levantó la vista y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Una súplica de ayuda silenciosa, desesperada y urgente. Necesito mostrártelo. Pero tienes que prometerme que me escucharás hasta el final. Mi corazón latía demasiado rápido, casi dolorosamente. Álvaro, ¿qué hiciste? Tragó saliva con fuerza. Eso no fue lo que hice. Él dudó. Esto es lo que alguien me está haciendo. La historia volvería a dar un giro. Y esta vez, a un lugar aún más oscuro. Cuando miro todo lo que viví con Álvaro, desde la primera sonrisa hasta la última verdad arrancada como una herida abierta, me doy cuenta de que la historia nunca fue realmente sobre él. Fue sobre mí, sobre la mujer que era antes de él, la mujer en la que me convertí a su lado y, sobre todo, la mujer que renació cuando finalmente lo dejé atrás. Es extraño pensar que alguien tan brillante a los ojos de todos pudiera albergar un secreto tan oscuro. Y aún más extraño es recordar cómo yo mismo ignoré señales que ahora parecen gritar en mi memoria. Pero el amor, cuando se disfraza de perfección, tiene el poder de cegarnos. Y fue esta ceguera la que me condujo a un mundo que no me pertenecía, a un juego emocional construido para derrumbarme poco a poco. Pero al final, no me rompí. Me encontré a mí mismo. Me vi con claridad tras cada mentira expuesta, tras cada silencio que usaba como arma, tras cada instante en que sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Comprendí que el cruel secreto de Álvaro no era solo lo que ocultaba a los demás, sino lo que intentaba destruir en mí, y aún así no lo consiguió. La última vez que lo vi, había algo diferente en sus ojos. Esperaba que suplicara, que cediera, que lo dejara entrar de nuevo, pero lo que vio fue algo que nunca esperó: firmeza. Una mujer cansada, sí, pero completa. Una mujer que finalmente comprendió el precio de su propia paz. Después de ese día, pasé semanas recogiendo los pedazos. Viejos mensajes, recuerdos confusos, noches de insomnio. Pero cada fragmento que revisé se convirtió en combustible para mi liberación. Cada dolor me impulsó hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdaderamente mío. No hay un final perfecto cuando se trata de alguien que te lastima. Solo hay un nuevo comienzo. Y mi nuevo comienzo empezó el día que dejé de intentar entender lo que estaba mal con él y comencé a cuidar lo que estaba bien en mí. Hoy, al contar esta historia, no siento vergüenza ni arrepentimiento. Siento fuerza, porque sobrevivir a alguien como Álvaro no es solo escapar, es renacer. Y renacer duele, pero también ilumina. Si has llegado hasta aquí, quizás tú también hayas amado a alguien que parecía demasiado perfecto para ser verdad. Quizás tú también hayas ignorado las señales. Quizás te hayas extraviado, pero te prometo que podrás volver. La vida siempre da una segunda oportunidad a quienes deciden elegirse. Y eso fue lo que hice. Y eso es lo que quiero que hagas también.